Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 29 de marzo de 2020. Apocalipsis para niños es nuestra serie y estamos en el devocional número 89. Victoria sobre los enemigos de la Iglesia. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 18 y luego el versículo 1 del capítulo 14. En los devocionales anteriores identificamos a la primera bestia de este capítulo como el poder civil que se opone a Dios. Para los cristianos del primer siglo, evidentemente, era un símbolo de la Roma pagana que los perseguía. Sin embargo, aprendimos que en todas las épocas de la historia han existido poderes bestiales, y en nuestra actualidad no es la excepción. Los gobiernos ateos y algunos otros idolátricos no solo se oponen a nuestra fe, sino que la persiguen. Y podemos identificarlos perfectamente como un poder humano, civil, gubernamental, como el poder de Roma, y constituyen esa bestia que en el primer siglo, seguramente los cristianos del primer siglo lo identificaron perfectamente. Ninguno de ellos pensó más allá de sus circunstancias que vivían. Ahora nos corresponde estudiar el significado de la segunda bestia. Leamos el pasaje a partir del versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va a cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es su número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13, 10 al 18. Por supuesto que podemos imaginar muchas cosas con respecto a esta segunda bestia, y adelante lo diremos, pero déjeme de una vez decir lo que yo pienso que representa, que significó para aquellos cristianos de aquella época esta segunda bestia, el poder religioso que se vende por interés. Les explico. La segunda bestia subía de la tierra. No se trata de pueblos. Cuando habla de agua, el Apocalipsis, o la simbología apocalíptica de aquella época, cuando habla de agua, se habla de muchedumbres de personas. Pero aquí dice de la tierra. No se trata de pueblos, es decir, se trata de un seudónimo cordero que blasfema contra Dagón, porque dice, ¿no es cierto?, que tiene como aspecto de cordero, pero también como dragón. Así que tiene apariencia de cordero religioso, pero en realidad es un dragón demoníaco. Tiene apariencia de piedad, pero es diabólica. Ejerce la autoridad de la primera bestia, y en ello hay una parodia de los asuntos divinos. El dragón, la primera bestia, y esta segunda son la trinidad de la maldad. El dragón, la primera bestia, y esta segunda bestia hacen señales convincentes y promueven la adoración de la primera bestia. De hecho, obliga a la adoración de la primera bestia bajo la pena de muerte de no obedecer. Se le da aliento, falsa creación, otra parodia de la acción divina, para que la imagen de la bestia hable. Debemos recordar que en aquella época se practicaba la magia, la brujería, y existían ventrílocuos que engañaban a la gente con sus trucos. Eso es un hecho histórico, se puede probar. Si usted estudia la historia, descubrirá eso, que diferentes religiones hacían trucos de ventriloquía, es decir, alguien hablaba, pero hacía parecer que hablaba ese muñeco, esa cosa, ídolo determinado. Y también había magia, por supuesto. Recuerdan cuando Moisés fue a Egipto, y de hecho fue muchos siglos atrás de este suceso de Apocalipsis, y tuvo que enfrentar a los magos de Egipto, recuerdan ustedes, y también hicieron de una vara una culebra. Es decir, que había artes satánicas o prestidigitación, engaño para la gente, para convencer a la gente. Algunos ven en esta segunda bestia al falso profeta que más adelante se menciona, otros ven a la religión romanista otra vez.
Los creyentes de aquella época seguramente vieron al concilio de la religión del Imperio Romano que con apariencia de religiosidad, piedad, caminaba por todo el imperio exigiendo la adoración al emperador y su imagen. Roma había crecido tanto en orgullo y soberbia que se había considerado divina como sociedad, como nación. Y esa supuesta divinidad finalmente se concretó en el emperador, en el que gobernaba. Y algunos emperadores literalmente se creían enviados de los dioses, se creían divinos. Domiciano, un emperador romano que persiguió severamente a los cristianos, Domiciano mandó hacer una estatua, una gran imagen de sí mismo, y mandó hacer muchas pequeñas imágenes para que se le adorara en todo el imperio. Las personas que se sometían a la práctica de la adoración y al juramento de lealtad, porque tenían que decir César es Señor, los cristianos no decían eso, decían Cristo es el Señor. Para ellos la palabra Kyrios, la palabra Señor de aquella época, no podía llevarla a nadie más que el Señor Jesucristo. Eran muy celosos de eso los cristianos, y cuando decían Jesús es el Señor, los mataban. Las personas que se sometían a la práctica de la adoración y al juramento de lealtad recibían un certificado con la imagen del emperador por su acción, y algunos incluso aceptaban una marca en su mano o en su frente que les permitía comprar y vender en los mercados controlados de aquella época. Cabe señalar que el comercio era la actividad más importante seguramente también para los cristianos, porque los agricultores vendían lo que cosechaban, los ganaderos vendían lo que engordaban, los artesanos vendían lo que hacían, entonces todo era comercio. Y no tener posibilidades de comerciar en las gildas o mercados de aquella época era un problema económico bárbaro. Por eso la mayoría adoraba a la bestia, a esa estatua que se llevaba por todo el imperio, excepto los cristianos. Ahora, lo que le estoy diciendo es lo que pasaba según la historia secular. Eso de que se daba un certificado y que se ponía una marca en la mano, algunos la ponían en la frente, es un hecho, sucedía eso. Así es que imagínense qué pensaron los cristianos del primer siglo cuando Juan le lee o cuando Juan le escribe esta carta en donde dice que la bestia y que pondrá una señal en la mano o en la frente. ¿Qué piensan los cristianos? Pues es esto. Es este compromiso de adoración a la religión romana, a César. Ninguno pensó, en el futuro va a haber una computadora muy grandota. Nadie pensó eso. ¿Cómo iban a pensar eso? No estaba en su contexto pensar eso. Los que dicen que se trata de un sistema de control computarizado de la población, que se trata de un chip que habremos de usar para comprar y vender mediante el cual el anticristo nos va a controlar, deberían entender que qué difícilmente los creyentes de entonces pensaron en computadoras y tarjetas de crédito cuando leyeran eso. Nunca pensaron eso. ¿Qué pensaron eso? En lo que estaban viviendo, en sus circunstancias. Y eso que les cuento, pasaba. ¿Qué hacemos? No es fácil relacionarlo con eso, aún no siendo de esa época, lo relacionas fácilmente. Pero, aunque personalmente creo que esta imagen bestial representa a los enemigos de la iglesia perseguida del primer siglo, Roma y su religión pagana, es decir, creo también que las cosas siguen igual. El día de hoy podemos identificar religiones o iglesias, movimientos religiosos que hacen concesiones con el mundo por conveniencia. La globalización nos empuja hacia una religión única y universal y muchos están contentos con ello con tal de no tener problemas. Los cristianos del primer siglo no solo tuvieron problemas, tuvieron que dar la vida por su fe. La iglesia no solo tiene como enemigo al poder civil que se opone a Dios, sino al poder religioso que traiciona la fe por interés. Y por eso es tan serio y por eso yo sé que algunos se molestan conmigo, sé que algunos incluso han enviado mensajes que hablo demasiado contra movimientos o lo que sea. Discúlpeme usted si a usted le afecta, se molesta, pero déjeme decirle que no es cosa sencilla, es cosa muy seria. La apostasía del movimiento neocarismático de nuestros tiempos, la apostasía de muchos falsos apóstoles y falsos profetas que salen por la televisión y piden dinero, la apostasía de ellos es un asunto grave. No es que hay cristianos que piensan de una manera o de otra manera. No, toda la historia de la fe cristiana en México hemos sido diferentes, presbiterianos, metodistas, bautistas, hemos sido, y de algunos pentecostales también hemos sido diferentes, pero convivimos entre nosotros, pero no ha surgido entre nosotros el día de hoy en el movimiento neocarismático algo que va más allá de eso. Ya no es cuestión solamente de que somos algo diferentes, no. La diferencia es entre ser cristianos y no ser cristianos. La diferencia es entre predicar el Evangelio de Jesucristo y predicar la superación personal, humanismo puro. Así es que sí es un asunto muy serio.
Y al igual que en aquella época, este movimiento religioso romano tenía apariencia de piedad, de cordero, pero en realidad era el dragón. Así en nuestro tiempo también hay movimientos religiosos que aparentan piedad y no lo son. No hay piedad en ellos. Hay un mensaje que no es el evangelio verdadero de Jesucristo, y lo triste es que condena a las personas que lo siguen a la inconversión, creyéndose que son cristianos, no lo son. Y eso es lo grave del asunto. Por eso, discúlpenme, los cristianos debemos seguir predicando en contra del falso evangelio de la prosperidad y del falso evangelio light y de otros falsos evangelios que hay en el mundo. La iglesia no solo tiene un enemigo en el poder civil ateo de los que contradicen el evangelio del Señor y persiguen a los cristianos, sino en el poder religioso que traiciona la fe por interés. Todo esto nos desafía a una fe que lucha por ser contrastante, diferente, santa, libre de la contaminación del mundo. Es un reto vivir la fe como es, a contracorriente. Es una demanda a vivir el evangelio en su naturaleza básica. Es una idea contracultura. El evangelio es una idea contracultura. No vamos a la misma corriente que la cultura, no. El cristianismo esencialmente es diferente y contrario a la cultura del mundo. Por eso el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él, punto, se acabó. Ten cuidado, hermano, porque de repente tienes amigos o amigas que andan en el mundo y tú bien feliz, exhórtale. Si de veras es tu amigo, si de veras es tu amiga, exhórtale. Llámale al arrepentimiento y a caminar con el Señor. Que toleres su estilo de vida no significa que eres su amigo o su amiga. Estás traicionando la amistad verdadera, porque el amigo te hiere con la verdad para no destruirte con la mentira. Es un reto vivir una fe a contracorriente, es una demanda a vivir el evangelio en su naturaleza básica, es una idea contracultura, pero además es la invitación a identificar los enemigos de la fe y no dejarnos contaminar de ellos. Así que vivamos el evangelio puro del Señor expresado en su palabra. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.